9. La Edad Moderna. 9.3. El humanismo. El humanismo renacentista fue una corriente cultural, filosófica y educativa que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI y que se convirtió en el motor intelectual del Renacimiento. Este movimiento representó una ruptura con el pensamiento teocéntrico medieval y colocó al ser humano y su capacidad racional en el centro de la reflexión. Inspirado por el redescubrimiento de la cultura y el saber de la antigüedad clásica, Grecia y Roma, el humanismo renacentista transformó el arte, la filosofía, la educación y las ciencias, dando lugar a una nueva forma de concebir el mundo y el lugar del ser humano en él. Orígenes y contexto histórico. El humanismo renacentista surgió como una reacción frente a la mentalidad medieval, que estaba dominada por la teología cristiana y la escolástica, que enfatizaba la autoridad de la religión y de los textos sagrados. En contraste, los humanistas renacentistas buscaron recuperar y revitalizar el conocimiento de los autores clásicos, que ofrecían una visión más secular y centrada en las capacidades del individuo. El contexto histórico en el que nació el humanismo fue el de un cambio profundo en Europa. La caída del Imperio bizantino en 1453, la expansión del comercio, la creciente importancia de las ciudades italianas como Florencia y Venecia, y el auge de una clase burguesa rica y educada fueron factores que contribuyeron al desarrollo de este movimiento. Características del humanismo renacentista. El humanismo renacentista se caracterizó por varias ideas clave que definieron su enfoque. Primera, antropocentrismo. A diferencia de la Edad Media, donde el pensamiento estaba enfocado en Dios, teocentrismo, el humanismo renacentista colocó al ser humano en el centro de la reflexión filosófica. Se promovió una visión antropocéntrica, en la cual el hombre era visto como un ser autónomo, capaz de moldear su destino y de entender el mundo a través de la razón. Segunda, valoración de la educación y el conocimiento. El humanismo defendió la educación integral del ser humano. Para los humanistas, el estudio de la literatura, la historia, la filosofía, el arte y las ciencias era fundamental para el desarrollo de una virtud cívica y de un carácter moral elevado. Erasmo de Róterdam, uno de los humanistas más influyentes, subrayó la importancia de una educación que abarcara no solo el conocimiento técnico, sino también el cultivo de la ética y la virtud. Tercera, recuperación de la cultura clásica. Los humanistas renacentistas miraron hacia la antigüedad grecorromana como una fuente de sabiduría y excelencia. Los textos de autores como Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio y Horacio fueron traducidos, estudiados y comentados con entusiasmo. En lugar de aceptar pasivamente las enseñanzas de las autoridades religiosas y medievales, los humanistas proponían un regreso a las fuentes originales del conocimiento antiguo, lo que se conoció como el lema ad fontes, a las fuentes. Cuarta, individualismo. El humanismo también promovió el concepto de individualismo, que subrayaba la importancia del desarrollo personal y la autodeterminación. Este individualismo no se entendía como una exaltación del egoísmo, sino como una celebración de la libertad creativa y racional del ser humano, lo que se reflejó en la creación artística y en la política. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel encarnaron este ideal, con su capacidad para trascender los límites de lo conocido y explorar nuevas formas de expresión. Y quinta, optimismo sobre el potencial humano. El humanismo renacentista también fue una corriente optimista en cuanto al potencial del ser humano. Frente a las ideas medievales sobre la fragilidad y el pecado del hombre, los humanistas defendieron que el ser humano podía alcanzar la grandeza a través del conocimiento, el esfuerzo y la virtud. Pico de la Mirandola, en su famosa obra Oración sobre la dignidad del hombre, defendió que el hombre era libre y capaz de elevarse hacia el conocimiento divino a través de su intelecto y voluntad. Principales humanistas del Renacimiento. El humanismo renacentista tuvo como protagonistas a una serie de pensadores, escritores y educadores que transformaron la vida intelectual de su tiempo. Primero, Francesco Petrarca, 1304 a 1374. Considerado el padre del humanismo, Francesco Petrarca fue un poeta y erudito italiano que rescató muchos textos clásicos y promovió el estudio de la literatura romana, especialmente la de Cicerón y Virgilio. Petrarca defendió la idea de que el conocimiento del pasado clásico era esencial para entender y mejorar el presente. Segundo, Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375. Boccaccio, autor del famoso Decamerón, fue otro de los primeros humanistas italianos.
Su obra literaria no solo refleja el gusto por la cultura clásica, sino también el enfoque humanista de retratar la vida cotidiana y los comportamientos humanos en sus diferentes facetas, sin la rigidez moral de la Edad Media. Tercero. Erasmo de Róterdam, 1466 a 1536. Erasmo fue una de las figuras más influyentes del humanismo en Europa. A través de su obra Elogio de la locura, de 1511, Erasmo criticó la corrupción en la Iglesia y abogó por una reforma basada en la vuelta a los valores del cristianismo primitivo. También defendió la educación como medio para elevar al ser humano y promovió el ideal de la tolerancia. Cuarto. Marsilio Ficino, 1433 a 1499. Marsilio Ficino, humanista y filósofo florentino, fue uno de los grandes traductores y comentadores de Platón. Su trabajo ayudó a reintroducir las ideas platónicas en la cultura europea y defendió la compatibilidad entre el cristianismo y la filosofía antigua, desarrollando una síntesis entre la filosofía clásica y el pensamiento cristiano. Y quinto. Pico de la Mirandola, 1463 a 1494. Pico de la Mirandola fue otro destacado humanista italiano, famoso por su obra Oración sobre la dignidad del hombre. Esta obra defendió la idea de que el ser humano tenía la capacidad de alcanzar la perfección y la divinidad a través del conocimiento y el libre albedrío. Para Pico, el hombre era un ser privilegiado en el universo, capaz de forjar su propio destino. El impacto del humanismo en el arte y la ciencia. El humanismo renacentista también tuvo un impacto profundo en el arte y la ciencia. La valorización de la naturaleza y del ser humano llevó a los artistas a estudiar la anatomía humana con un detalle sin precedentes, lo que se tradujo en obras de extraordinario realismo y belleza. Leonardo da Vinci, por ejemplo, combinó su pasión por el arte con estudios científicos sobre el cuerpo humano y la naturaleza, fusionando así las dos áreas de conocimiento. En la ciencia, el énfasis en la observación empírica y el estudio crítico de los textos antiguos sentó las bases para lo que más tarde se conocería como la Revolución Científica. Científicos como Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y Galileo Galilei fueron herederos del espíritu humanista, ya que buscaron conocer el mundo a través de la observación, la razón y la experimentación. La difusión del humanismo en Europa. El humanismo se expandió rápidamente desde Italia al resto de Europa. En Francia, figuras como Michel de Montaigne adoptaron las ideas humanistas, especialmente el escepticismo y el individualismo. En Inglaterra, Thomas More fue un importante humanista que escribió la obra Utopía, de 1516, un análisis crítico de la política y la sociedad de su tiempo. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV fue fundamental para la difusión de las ideas humanistas, ya que permitió que los textos clásicos y las obras de los humanistas se distribuyeran a un público mucho más amplio.